Romero Podcast presenta... Para cambiar un poquito de tema, de que si veías legítima la elección de Juan Guaidó. Vale, esa es otra historia más. Vale. Yo en la oposición no confío mucho. ¿Por qué? Porque ha cometido muchísimos errores. Y porque... a veces hasta uno puede llegar a pensar que están apoyando al gobierno. Y que, Sí. ¿sabes? Como en el libro de Orwell de 1984, necesitas una oposición para echarle la culpa. Para darte juego, sí. Pero, a pesar de que diga eso, sí creo que la elección de Guaidó es legítima por las circunstancias de cómo llegó a ser. ¿Te acuerdas que te comenté sobre esta Asamblea Nacional que era totalmente chavista? Sí. Después hubo una nueva elección en el 2017, si no me equivoco, donde la oposición sí se presentó y ganó la mayoría. La asamblea, ¿no? ¿Vale? ¿Qué significó esto? Que Maduro no podía hacer lo que quisiese hacer, porque legalmente no podía. ¿Qué decide hacer él? Crear otra asamblea. Exactamente. Si yo no puedo tener la asamblea que yo quiero, como esa asamblea fue ilegítima, porque según él es ilegítima, vamos a hacer la asamblea constituyente. Porque Juan Guaidó fue elegido por la asamblea... Exactamente. Guaidó es el presidente de la asamblea. Él no es presidente de Venezuela per se. Algo escuché porque como Maduro no fue a presentarse a la... O sea, no realmente para certificar que eres presidente cuando ganan las elecciones tienen que... Juramentarte con la asamblea. Sí, con la asamblea. Como no fue, le dieron como que... Sí, no solo eso. Como que no se presentó. Sí, no solo eso. También es que las votaciones donde se presentó Maduro tenían muchísimas irregularidades. Una fue que fue la asamblea constituyente la que llamó a esas elecciones en 2 meses. O sea, normalmente tenías un tiempo de campaña de y todo lo campaña demás. y tal, claro. Segundo, solamente se presentaron 3 candidatos. Maduro, otro militar y un pastor evangélico. Y ya. Sí, porque La por eso oposición... te decía lo que comentabas antes, que era parecido a lo que pasa ahora, que la oposición decidió no presentarse. No se decidieron presentarte. Creo, no soy 100% seguro, creo que no le permitieron presentarse. Sí, como que hubo... ¿Por qué? Porque empezaron a decir que cierta persona estaba vetada, esta otra persona no puede hacer, esto no... Sí, hubo unas detenciones, puede Sí, ser, unas detenciones sobre también, las entonces- cabezas de los partidos también. Exactamente, entonces... Sí, fue cuanto menos sospechoso todo eso. claro. Muy sospechoso. Además que el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, es totalmente chavista, al punto que ellos se ponían como el símbolo Sí, el aquí de brazalete, Chávez, ¿no? que tú dices, ya va, esto es una institución que se supone que es imparcial. Impa- O sea, me vas a decir que de repente estás haciendo el símbolo de Sí. de la revolución y todo lo demás. O sea, discúlpame. Así que esa fue la razón por la cual la constituyente entra en vigor. Y la Asamblea Nacional dice, según el artículo 233, si no me equivoco, dice, cuando no hay un presidente, el presidente de la Asamblea Nacional se vuelve presidente interín y tiene que llamar a elecciones inmediatamente para que se coja el presidente. Entonces es cuando Guaidó dice, vale, yo me nombro presidente para hacer estas elecciones, pero entonces se ha quedado ahí. Porque como no quieren hacer las elecciones ahora, me imagino porque todavía está Maduro, están tratando de buscar una manera legal o una manera... Claro, y tampoco parece que tengan legitimidad para... O sea, legitimidad la tienen, pero como que nadie les da credibilidad ni siquiera en el país, Sí, ¿no? Como no. para crear unas elecciones cuando realmente... No, volvemos otra vez a lo que dije al principio. ¿Quién tiene el poder militar? Maduro. ¿Quién tiene el poder en el país? Sí, claro. Maduro. Entonces, muy bien, tú puedes decir que tenemos todas las instituciones, la ley y todo lo demás, pero que realmente quien va a hacer que la ley se aplique es la Guardia Nacional. Sí, es como decía, por ejemplo, Maduro en la entrevista con... Ahora mismo no me acuerdo el nombre, de el que estaban salvados, el del Ah, programa sí, de Salvados, ¿no? recuerdo. Sí. Que decía tal, como que dice, no, yo doy una orden o pongo un decreto y se cumple. Digo algo y se cumple. O sea, Claro. yo sigo teniendo el poder, realmente no... ¿Sabes? Entonces, otra vez volvemos a la pregunta. ¿Esto Jordi es una Évole. república? ¿Esto es realmente una república o un estado autocrático? Exactamente. Entonces, sí, esa es la situación actual que se tiene. No, la verdad es que lo de la Asamblea Nacional Constituyente es de traca, vamos. Es que No, total. cualquiera que lo escuche es como que no le permitía hacer lo que querían y dijo, bueno, voy a buscar aquí... Dice que agarró la Constitución y que gracias a Dios que tenía ese poder constituyente, pero es que es ridículo. Pero bueno, y también como hemos comentado también lo del coronavirus, te quería preguntar también cómo estaba la situación del coronavirus, Vale. ahí, más o menos. Y me entiendo que
al no estar allí, Sí. no tal, pero bueno. Yo lo que he escuchado, obviamente, de también una tía que estaba viviendo en Madrid y se fue, porque quería vender unas cosas que tenía en su casa para después regresarse otra vez a Madrid, se quedó atrapada en Venezuela. Y es quien me informa, entonces. La situación no se sabe en realidad, porque primero el gobierno no está dando las cifras. Hay mucha desinformación. Hay demasiada Yo desinformación. tengo algunas cifras, pero no sé si son reales. Porque hablaban algo de 630 muertes y más de 76.000 contagios, pero... A un país que no ha, desde que tengo uso de razón, pero desde que estoy en la universidad no ha publicado los muertos de violencia. No creo que estén preparados no es fiable, para hacer, por sí. eso. Lo que sí sé que ayudó un montón, y esto otra vez es una cosa mala que terminó siendo buena, fue que en Venezuela había escasez de gasolina. Y como hubo escasez de gasolina, la gente no salía de su casa. Porque no es como Europa, que hay un buen transporte público. Claro, La gente se mueve en carros. Entonces, si no hay gasolina, la gente no se mueve. Entonces, ahí me imagino que controló un poco lo del virus. Mi tía me contaba... Tampoco había tanto comercio, a lo mejor, o sí había, pero no a niveles de... Sí, de tanto que realmente haya contacto de movimiento. personas. Sí, entonces... mi tía me contaba eso, que como no hay gasolina, la gente no sale. Pero sí, al final no se saben realmente si hay los medicamentos para atender. Antes de yo venir a Venezuela, ya los hospitales públicos una tristeza porque no tenían ni gasa, ni alcohol, ni nada. O sea, yo me acuerdo que una vez me pinché y necesitaba que me pusieran una inyección y yo tuve que comprar la inyección y la inyectadora porque no tenía hasta el algodón para poder ponérmelo. Y también yo lo he escuchado mucho que tienen mucha problemática con los cortes de luz, ¿no? Sí. Sobre todo los hospitales, que es Sí. que Sí, hay muchísimo. los hospitales cortan la luz y es que puede depender una vida de ellos. Fácilmente, vamos. Bueno, el esposo de mi abuela, él falleció justamente por eso, porque no había cómo atenderlo. Joder, es tristísimo. Sí, y... Eso habla muy mal de Por eso país. es que eso es durísimo, vamos. si ya normalmente los venezolanos están sufriendo con la parte médica, imagínate ahora con el coronavirus. O sea, es que... Una cuestión más de lotería, o sea, si tienes suerte que no te toque y ya. No, ahí sí que hay que cuidarse porque como te toque puedes estar en un serio problema. Creo que era un primo mío también estaba hablando sobre una tía por parte de padre, él es primo mío por parte de madre, que también murió y justamente murió con coronavirus y no fue porque no se supo el coronavirus, sino porque no tenían cómo atenderla. Claro. Y como tenían cómo atenderla, no tenían las cuestiones de las mascarillas. Sí, los respiradores o una camilla espacio, de UCI. se complicó todo y obviamente todo falleció. Entonces... Qué pena. La verdad es que es triste todo eso y sobre todo para la gente que aún sigue ahí tiene que ser una inseguridad brutal. Sí. Pero bueno, por desgracia están acostumbrados a todo eso. Sí, y lo dices así y es verdad. O sea, yo me acuerdo cuando yo vine a Europa y me fui a Venezuela otra vez, el choque que tuve fue tan fuerte porque es darte cuenta de que vives con miedo. O sea, tú lo tienes tan interiorizado que, por ejemplo, para mí era normal tener que guardar dinero debajo de mi media por si acaso me robaban en el camino, tenía dinero para regresar a mi casa. O, por ejemplo, el hecho de que si alguien te roba te dicen, por lo menos te mataron. O sea, aquí en Europa alguien te roba y ya pegan un grito, como que es muy posible. Sí. Y allá es como... No, es que ahí la vida, es lo que digo, que normalmente por Latinoamérica, por desgracia, la vida no vale tanto. Es que se nota como que no tiene el valor que a lo mejor le damos en Europa. Sí. Porque aquí, para que realmente alguien te mate o si alguien te viene a robar, es muy difícil que venga a matarte, pero en ahora mismo que estamos hablando de Venezuela, vienen y es que les da igual pegarte un tiro. Hasta luego. Exacto, les da igual dispararte que nada más por evitar la discusión o el dámelo, no, te me da un disparo y se va y no ha pasado nada. Yo me acuerdo una vez, estaba en la universidad y había salido porque quería comprar unas cosas y una persona se cayó en la moto. Yo inocentemente me acerco, ¿estás bien? Y me dice, dame todo lo que tienes. La corrida que yo eché, o sea, yo... No, es que la verdad es que es triste que tengas que... También me has contado que incluso de pequeño también te pasaban esas cosas, es que... Sí, no, cuando me robaron, me acuerdo de la primera vez que me robaron, tenía que decir 10 años. Y mi madre me fue y dijo, ven, compra pan. Y este hombre inmenso, digo, dame el dinero si no te abro un hueco. Es que... O sea,
Muy fuerte, Es sí. una vergüenza, pero bueno. Me acuerdo también otra vez, estaba con mi morocha. Mi morocha para nosotros es gemela. Y nosotros dijimos, ¿por qué no caminamos? Creo que eran las 8 de la noche, algo así, 8 o 7 de la noche. Vamos a caminar de aquí hasta como 3-4 cuadras sin agarrar el autobús. Estamos caminando y de repente dos personas en moto llegaron, había un grupo de muchachos, sacaron la pistola y empezaron a dispararle. Yo agarré a mi hermana por el brazo y nos escondimos tras unas escaleras a esperar a que pasara todo el conflicto. Que esas situaciones, ¿Qué tú vivirlas dices? tan joven y todo, tiene que ser traumático, vamos, al final... Y era nuestro día, o sea, era normal. Sí, lo ves algo normal, al final... Totalmente normal. A una prima en el colegio, una bala perdida, pum, contra el brazo. Joder. Tengo que así, estaba ya en el recreo y de repente sintió como un golpe y se daba cuenta que estaba sangrando y tenía una bala dentro del brazo. Entonces, No, es que eso en Europa es impensable, inviable, o sea, totalmente es impensable. vamos. O sea, Gracias a Dios. yo acabo de regresar a mi casa que a las casi 10 de la noche Sí, en sí. bicicleta. Como si nada, oscuras totalmente y... Totalmente oscuras. Es una pena, la verdad. Para hablar un poquito más de la actualidad de Venezuela, vamos a hablar un poquito del tema de Maduro. ¿Vale? A ver qué te parece, pues eso, cómo ves la situación ahora con Maduro y todo, cómo has visto la llegada al poder de Maduro y todo eso. Vale. Maduro llega al poder justamente como heredero de Chávez. Y otra vez siguiendo el discurso religioso que estaba hablando antes. Esta es mi teoría. Cuando empieza a hablar que Chávez se me presentó como un pajarito. ¿Vale? Sí, es verdad, eso lo escuché también. ¿Vale? Es que... Sí. ¿De qué recuerdas el pajarito? ¿Recuerdas al Dios Padre Sí. Todopoderoso, La Chávez? paloma... El pajarito es Espíritu Santo y yo vengo aquí el Mesías porque yo soy el heredero de Chávez. O sea, es que Sí, lo es que- piensan. O sea, No, luego lo analizas y realmente, porque eso no viene improvisado, eso es algo escrito que le han hecho con todas esas metáforas para que realmente, ¿sabes? la gente, exacto, la gente lo toma. Es una especie de manipulación. Entonces aparece este hombre también entre gente que fue su padre, no, él era conductor de autobús y todo lo demás. Él estuvo con el grupo comunista con que estaba Chávez también de joven, porque al final todos se conocen. Hay muchas fotografías de todos ellos juntos, porque eran amigotes. Él entra al poder porque Chávez fallece y él se mantiene en el poder justamente porque él usa la retórica de Chávez de que si los demás si vuelve la Cuarta República oposición va a ser Y peor. Y todo realmente lo demás. porque, o sea, él encabezó el partido que tenía Chávez. No, ¿o simplemente fue un día Porque él se imagino- reunió y dijo, tú vas a ser mi... tú-". Ah, lo dijo él. Sí, sí, Ah, fue vale, ya Chávez. decía yo porque digo, al final digo, seguro que habría peleas por ser el cabecilla. No, por él lo ser el decidió. cabecilla, claro. Él lo decidió porque iba a tener una operación en Cuba. Porque él no se atreve a operarse en Venezuela porque decía que le iban a matar acá. Entonces dijo, yo me voy a Cuba. Además porque en Cuba estaba protegido con Castro y todo lo demás. Cuando él se va, él decide dejar este heredero porque él sabía que algo iba a pasar. O que probablemente había Que mucho va- riesgo de sí. que... Y que en realidad fue lo que pasó. Mucha gente, antes de que se declarara que Chávez estuviese muerto, mucha gente decía que estaba muerto. Y que llegó el cuerpo antes. Tanto así que cuando presentaban el cuerpo, estaba momificado. Sí. O sea, estaba muy bien preparado. Sí, como que ocurrió, pero esperaron un tiempo para saber cómo dar la noticia y... No recuerdo muy bien porque yo estaba en Caracas cuando pasó eso y yo fui a ver el cuerpo de Chávez porque quería ¿Sí? hacerlo, pero había demasiada gente y después dije que no, me voy. Él creo que era algo con las elecciones. Siempre tenía que ver con las elecciones. Creo que hicieron que se muriese muy cerca de las elecciones para que justamente fuese Sí, como al... No, pues seguramente esperarían todo ese tiempo para juntarlo justo ahí. Claro. Es que vaya... Si no me equivoco, a lo mejor estoy errado. Pero sé que después de que muere Chávez, empieza Maduro al poder tratando de hacer lo mismo que él. Lo que pasa es que él es una copia muy barata Sí, claro. de Chávez. Es lo que decías tú, Chávez de Amor tenía carisma, tenía Sí, él no ese tenía don de nada gentes. carisma. Por eso fue que empezó a hacer esta división entre los que son los oficialistas o maduristas y están los chavistas. Y entre ellos también hay muchísima guerra de poder. Y bueno, y otra vez lo que ha comentado, se ganó la Asamblea Nacional. Se pensaba que teniendo ya la Asamblea Nacional, cuando se llamaban elecciones iban a ser elecciones mucho más limpias. Pero pasó la constituyente llamó elecciones por Maduro siguió al poder y ahora se supone que van a haber elecciones pronto. Vamos a Porque, ver. ¿sabes más pronto, no? O sea, porque es lo que pregunto yo, porque en las siguientes elecciones, ¿qué hará?
Sí, vamos a Porque ver. yo creo que al O final se quién- tiene que o- ver forzado a Sí. Dejar el poder o No, ya no, coger no, unas eso vías. no pasa tan fácil. Eso no, Si y no va a es eso, pasar yo tan creo que va a fácil. coger unas vías un poquito más duras ya. Yo creo que lo que va a pasar es que no va a haber elecciones. Se va a quedar todo estancado. ¿Qué es lo más Pero eso probable? ya sí que le deslegitima de todas formas. Pero- Porque a día de hoy él se puede agarrar, a lo mejor con su discurso, con sus ideas, agarrarse a un clavo ardiendo, pero si ya no dan ni siquiera las elecciones, ya... Es que eso no importa. Con tal que él tenga dinero entrando y esté manteniendo contentos a los militares, no necesita más nada. Porque al final no tiene Sí, ninguna hombre, pero institución luego que la le afecte. visión internacional de todo eso... Él tiene muy bien comprado Sudamérica. O sea, hay muchísimos países como Argentina, como México, que lo apoyan. ¿Por Pero qué? ya cada vez menos, o sea, yo veo Cada ya vez menos que- porque cada vez hay menos dinero. Por eso es Exacto. que, no sé si te enteraste de la noticia que está pidiendo el dinero aquí a los lingotes de oro que se tienen acá Ah, en el Banco de algo, sí, Inglaterra. me contaste tú, creo. Sí, porque no tienen dinero, se están quedando sin dinero y justamente el petróleo, los ingresos de petróleo no son tan altos, no solamente por la caída, sino también porque las refinerías no tienen mantenimiento, muchas de ellas han explotado y no sirven. A un punto que el petróleo se está importando de Irán ahora, porque también son amiguitos Venezuela. con Irán y Turquía. Y por eso justamente hay la escasez de petróleo, porque no hay petróleo en el país y el poco petróleo que hay lo Joder, usan es para que vender y poder tener Teniendo en dinero. cuenta que antes el petróleo prácticamente se regalaba, Ujú. pues yo no sé mucho la situación, pero vamos. En realidad el petróleo se regalaba, te puedo decir, porque nosotros no pagábamos el petróleo, nosotros no No pagábamos se el petróleo, pagaba. no, se pagaba el servicio. Tú le pagabas el dinero al servicio a la persona. Yo llenaba mi carro con 5 céntimos. Al 5 cambio, céntimos, madre mía. 5 céntimos. Es que sí. eso... Nosotros Y a siempre nosotros creo que peleábamos casi por pagamos varios euros por el litro, vamos. Nosotros no pagamos nada, absolutamente nada. Era mucho más caro comprar una botella de agua que el petróleo, que la gasolina. Y ahora lo estoy importando. Importando de Irán. Pues madre mía. Yo creo que va a pasar eso, va a pasar hasta que ellos tengan el poder y tengan contentos a los militares. Cuando los militares se molesten, ya es cuando va a caer. Hombre, yo creo que también, a lo mejor no tanto, pero tiene que haber una división también en el poder militar. O sea, porque sí, el dinero comprarlo está muy bien, pero al final la gente va despertando. Yo creo que tiene que... Incluso el pueblo está empezando a despertar. Yo no creo mucho. ¿Por qué? Por lo que le llamamos nosotros la viveza del venezolano. O la mentalidad del venezolano. Que mientras yo esté bien, los demás... Que Sí, estén aunque como yo quieran. no sé, yo tengo, a ver, hablando desde la ignorancia, yo tenía la idea como el pueblo venezolano era un pueblo, eso, que lucha, o sea, Va gente de gente. Y eso es una de las cosas que yo creo que es el problema de Venezuela. Que mucha gente mira solamente por sus propios intereses. Muchísima gente. Sea porque es un problema de educación, sea porque es un problema de moral o ética, de valores, de lo que sea. Pero hay mucha gente que es así. A un punto que ese fenómeno se ve con lo que llamamos nosotros la viveza venezolana, que es saltarse la cola, sin importar que la demás persona haya estado 1, 2, 3 horas allá. Lo que nosotros llamamos el bachaque, ya se me fue la palabra, es una reventa de comida, bachaquero, creo que es bachaquero. sí, Que lo que hacen es, ellos compran porque tienen amiguitos. Sabes que como la comida está regulada también en Venezuela, Sí. no se consiguen muchos productos. Entonces, si tú tienes un amiguito que está que tiene acceso a estos productos, porque se supone que son del sí, gobierno, porque hay mucha reventa de... ellos lo agarran y lo revenden. revenden con precios exorbitantes. Entonces, ahí es cuando te das cuenta tú del egoísmo. Yo estoy bien porque estoy ganando este dinero. No me importa que tú no tengas ese dinero para poder comprar esta comida. Que tengas 3, 4 hijos que se están muriendo de hambre. Que tengas que ir a la basura a buscar comida porque no tienes cómo conseguir comida. Pero yo necesito ese dinero, así que dámelo a mí. Sí, no, también hay que tener en cuenta la necesidad, porque luego cuando te ves en esa situación... Sí, pero eso está desde hace mucho tiempo. Sí. Eso está A mí lo que me sorprendía, sobre todo cuando se empezó a escuchar todo el tema de Venezuela, que ya sabes que... Porque antes no pasaba nada, pero ya últimamente pues nada más que había noticias de Venezuela y Venezuela y Venezuela, lo que me sorprendía era la capacidad que tienen de... Cuando empezaron las protestas y todo, la capacidad que tienen de separar lo que es el país o Venezuela de lo que ha pasado de los problemas políticos. Por ejemplo, o sea, que tienen ese problema con Maduro, pero no echan la culpa a Venezuela, sino al revés. Que pelean por Venezuela. Por ejemplo, con España, en cuanto haya algún problema político o alguna cosa, España es no sé qué, España es tal.
O sea, desvinculan lo que es su país, yo creo que porque tienen como dentro una... ¿Sabes? Sí. Un pensamiento más como revolucionario, más Sí, de la patria. yo creo que el también por la, sentimiento de patria. la cuestión de república. Recuerda Sí. que nosotros somos una república y ustedes son una monarquía. Sí, bueno, pero... ¿Qué hace es que es diferente? ¿No? Tiene sus diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros nos enseñan al colegio a cantar el himno nacional, a hablar como república, ¿sabes? Como el esté orgulloso de tus símbolos. En cambio, ustedes más como esté orgulloso del rey. Y mucha gente no le cae bien al rey. Y el rey No, es una pero yo figura creo que- estable, no son objetos, ¿lo ves? Sí, no, pero yo creo que hay también una separación. No es que la gente cuando habla de España hable del rey, porque yo creo que es algo, sobre todo en estos tiempos, es algo que realmente no está vinculado, porque tú puedes a lo mejor hablar de España como la patria, como tal, como sentimiento, y no hablar del rey, ¿sabes? O... También es posible el existir de las instituciones. Ustedes también pasaron por Franco. Y Franco también dio un impacto muy fuerte en la mentalidad española. Sí, sí. Nosotros tuvimos muchísimos presidentes antes. Y cambiaban cada 5 años, por ejemplo. Sí, Que por lo- eso digo, porque a lo mejor, porque en Venezuela también ha pasado lo de Chávez, pero saben desvincular el salir a lo mejor a pelear o en las manifestaciones y tal con el nombre de Venezuela como de su patria, o sea, que no ha manchado el nombre de Venezuela, por así Vale, decirlo, te entiendo, Chávez. sí. Sí, sí. En cambio, con el tema de Franco, con lo que has hablado, sí que mancha Mancha totalmente a España, España. y es como que la gente tiene un repudia lo que es el nombre de España, la bandera de España, cualquier Cualquier cosa, cosa con el ¿sabes? nacionalismo. Y en cambio lo otro no, lo otro sales a combatir y sabes diferenciar, o sea, no mancha el nombre de También lo que es recuerda, el país. también recuerda que nosotros somos una colonia. Y como colonia nosotros luchamos por la independencia. Sí, también te da Entonces mucha también, unión y mucha... sí, está este sentimiento de patriotismo, nacionalidad, que a lo mejor en España no existe porque Claro. España era un estado que ya estaba hecho. Sí, bueno, eso también es verdad que puede ser. Entonces uno siempre habla sobre esta Venezuela que es una mujer que quiere estar libre, porque estuvimos luchando contra los españoles, estuvimos luchando contra cualquier pues, extranjero que haya querido meterse con nosotros, y ahora estamos luchando contra nosotros mismos. Sí, sí, al final. Sí. Yo también quería preguntarte, porque con la división que tiene que haber, porque alguna división tiene que haber en la población, tanto porque algunos estarán a favor de Juan Guaidó y otros estarán a favor de Maduro, ¿tú crees que hay alguna posibilidad o algún atismo de que pueda haber un enfrentamiento civil? No creo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque no es el estilo del venezolano. El venezolano no creo que vaya a ser una guerra contra sí mismo. Por ejemplo, posiblemente porque somos esta herencia de república y estamos, en cierta manera aceptamos nuestras situaciones. No hay una especie de división militar que pueda decir, mira, este es un bando, este es el otro. Pues yo cuando vi lo de los disturbios, yo lo veía... Sí, pero acuérdate Lo que veía cerca. recuerda que siempre es la oposición contra los militares. Nunca es un militar contra otro militar. Sí, pero bueno, yo también escuché hace tiempo con la entrevista que le hicieron a Maduro que incluso estaba llegando a armar al pueblo cuando estuvo el tema de que Estados Unidos no descartaba la opción militar. Sí, pero O sea, otra vez... imagínate con esa división y armando al pueblo, o sea, perfectamente, porque quien dice militar, dice, porque hablando de la Guerra Civil Española, no es que fueran militares, o sea, militares fueron cualquier hombre en edad de ¿sabes? Sí, no, pero Militar, en edad militar cualquier hombre le dabas un arma y iba a lo que disparar. pasa es que, otra vez, volvemos a la parte cuando Chávez decía lo de toma un arma, ese es tu enemigo. Y volvemos otra vez a la parte de que ellos creen que hace esta cuestión de vamos a defender la patria contra el poder enemigo, contra los opositores. Sí lo están armando, y sí, por ejemplo, hay algo que se llama los Tupamaros, que es una especie de guerrilla que existe. Que tú los escuchas cuando hay elecciones y me están dando vueltas como para intimidar. Es que eso me parece brutal, que armen al pueblo así Sí, pero tan- sí, lo y hay. que lo digan tan fríamente como lo dijo Maduro en una entrevista que se queda totalmente internacional. Pero yo sigo diciendo que no creo que haya un enfrentamiento, una guerra civil como tal. No, muy suerte, la verdad. Porque no creo primero que la Esperemos que oposición, que la oposición arme a los opositores. A decir, mira, pelea por O Venezuela. ya no la oposición como tal, pero como a lo mejor Entre el también chavismo entran y otros intereses también por ello. A lo mejor puede ser Estados Unidos o tal, puede tener intereses en una tierra donde haya tanto petróleo y tenemos el otro bando, puede ser que Sí, pero piensa. ambos bandos si- armen a sus lados y creen al final una guerra. Piensa, si Estados Unidos hubiese querido invadir Venezuela, ya lo hubiese hecho. Sí, sí. Fácilmente. Pero no lo puede hacer por este tratado donde cada estado tiene su Soberanía. soberanía.
Por ende, no creo que Estados Unidos vaya a No, hombre, desconectar. a día de hoy que Estados Unidos coja e invada así un país porque sí, no, hombre, no es tan fácil. No. Y va a haber muchos países que le van a caer encima. Hay otras vías para hacerlo también, que no Claro. cogiendo y invadiendo en nombre de Estados Unidos. Pero como tal, yo en esta circunstancia que conozco, no creo. También porque la gente está pobre. Y una de las Sí, cuestiones... o sea, pobreza al Sí. final, la Una de las desesperación. cuestiones que también está hablando con mi prima que está allá es que la gente está desmotivada, uno, la gente está deprimida y la gente está resignada en Venezuela. Es que la cosa que yo digo es que si realmente Maduro se decide a no salir ni por las buenas ni por las malas, es que al final, ¿qué otra vía queda para sacar a Maduro de ahí? El poder militar. Quien quiera que lo gobierne va a ser el que va a tener el control. La verdad que es una pena. Sí, también la cuestión es que mucha gente, como se preocupa por sobrevivir, porque no tiene alimentos, no tiene medicina, no se van a poner a pensar, mira, Sí, voy a como matar a que este o voy hay a matar a otro. tienen otras cosas en la cabeza más importantes que no una guerra civil. lo político, ¿sabes? Por eso es que yo de verdad no creo que vaya una guerra civil. Sí va a haber mucho conflicto ciudadano entre los militares y el pueblo, sí lo veo, eso sí lo veo un montón. ¿Van a haber agresiones que van a llegar y van a quemar una casa o van a quemar la otra? Sí lo veo. Pero el hecho de una guerra como tal, de un frente donde estamos matando dos grupos, no creo que pase, no creo. Y ya, hombre, sabiendo que la cosa está difícil y tal, ¿cómo crees tú o qué es lo que crees que necesita Venezuela para salir de esta situación? Ya sabemos que es complicado, pero en algo idílico que deberías, pues bueno, si pasase esto yo creo que... Vale, primero que todo yo creo que es cambiar la mentalidad. Y mucha gente lo ha hablado, mucha gente lo ha dicho, que el problema de Venezuela es este problema de educación. A ver, necesitamos un sistema educativo que sea mucho más integral y más completo. Porque teniendo en el poder Maduro, muy difícil cambiar eso. No, y que sea Porque quien domina la educación domina todo. Y que sea un... Sí, en realidad sí. Y un sistema educativo que tenga valores, ¿vale? Que se reconozcan los valores antiguos, porque antiguamente había muchísimos valores en Venezuela. Y que sí, que la gente empiece a mirar por el otro, ¿sabes? Porque aquí en Europa, por más que no, hay una especie de idea de nación, ¿sabes? Que sí, cada por vez ejemplo, menos, pero... cada vez menos, sí, pero sí todavía existe un poco eso. O sea, ustedes no permitirían que hayan injusticias. En Venezuela sí se permitiría que hubieran estas injusticias. También creo que deben haber instituciones mucho más fuertes en el sentido de instituciones con valores E independiente. independientes, totalmente imparciales, que respeten la ley y que la hagan cumplir, que es lo importante, que es lo que no existe en Venezuela. No hay ninguna institución que pueda defender al pueblo como tal. Entonces la idea de Estado, el Estado de Derecho no existe en Venezuela. Creo que también obviamente necesitamos que se vaya Maduro y todo este séquito de gente. Y sobre todo hacerlo bien porque ya no es solo que se vaya Maduro, porque es lo que dices, que es una cabeza de turco, que igual que se va Maduro puede venir otro igual. Y va a llegar O sea, exactamente. que se vaya es Maduro o toda esa ideología o todo eso que cambie, o sea, que haya un cambio real. Un cambio exactamente. Y no va a ser fácil porque no se va a reconstruir Venezuela o lo que se tuvo antes de la noche a la mañana. Posiblemente va a tener que haber mano extranjera que vaya a ayudar a reconstruirla. Muchísimos venezolanos que están afuera aprendiendo otras materias, otros estudios que vayan a reconstruirla. Creo que eso sería la parte idílica donde Venezuela vuelva a surgir como tal. Pero también estamos hablando que la riqueza de Venezuela vino del petróleo. Y posiblemente el petróleo entre unos 50 años no va a existir tampoco. Entonces hay que reinventarse. Hay que hacer un cambio, una transición hacia... ¿A qué economía o qué proceso, o sea, qué plan económico, plan de país se puede utilizar para que realmente Venezuela pueda salir de cómo está? Ojalá, la verdad, Sí, que ojalá, está dando sí. un pocas esperanzas, pero hombre, sobre todo para la gente que esté ahí, y sobre todo, vamos, que hay esperanza, por muy negro que esté todo, hay esperanzas de que al final pueda salir y fuerza y ánimo. Ojalá que sí. Esto también ligaba con cómo te sientes al saber que por cosas económicas o por trabajo y tal no puedes volver a tu país. Obviamente muy triste. También creo que mucho el hecho de emigrar te hace un poquito más fuerte, porque sabes que la Venezuela que conociste no es la Venezuela que existe ahora. Sabes que por más que te duela un montón, te vas a deprimir si vas.
Y muchos de mis primos que han regresado, hasta mi tía que está ahora en Venezuela, me dice, no, no vengas. O sea, esto no es lo mismo que era antes. Exacto. Es muy triste. Creo que también más que todo para la gente mayor, por ejemplo mi madre, que creció, vivió en Venezuela. Exacto. O sea, mi madre se vino a Europa a los 60 años. O sea, mi madre dejó su casa que tenía, con la cual trabajó, sus cosas. O sea, ya Sí, dejó toda su todo. vida. Como decía mi tía, hasta sus muertos los dejó allá. Para buscar una mejor calidad de vida. Y ya está mi madre viviendo en alquiler y dice, extraño mi casa, extraño, ¿sabes? Mi independencia Sí, económica. que al final donde... tú tenías una vida y al final, ya no porque quien emigra por buscar algo mejor y tal, o a lo mejor cuando somos jóvenes, pero cuando tienes toda tu vida y lo hace por obligación, más exacto, que todo. y estás obligado a hacerlo, tiene que ser durísimo. Entonces, yo creo que yo me he adaptado bien. Recuerdo que el primer año que me mudé acá, yo estaba muy bien. Era totalmente en modo, necesito conseguir trabajo, necesito conseguir estabilidad, necesito hacer cosas. Y después que logré conseguir esto, fue como que tuve un bajón. Y fue como que... que me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba sin saber por qué. Simplemente era como... Tenía esta nostalgia por dentro hasta que de repente fue como que... salió todo. Porque emigrar no es fácil. Emigrar no es fácil y más cuando sabes que no puedes volver y sabes que no tienes ese espacio. Sí, cuando lo haces obligado, sobre todo. Me acuerdo que cuando mi hermana me contó que todas mis cosas las regaló, fue como... Es muy poco tonto porque al final nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Pero eso de saber que tu habitación ya no existe y que tus cosas ya no están, es como... De verdad estoy solo en el mundo. Claro, ya no hay nada ahí. No tengo Porque, por ejemplo, esa es una de las discusiones que tengo con los chicos que ellos me dicen, ¿tienes tantas cosas acá? Digo, sí, porque yo no tengo casa de mamá que digo, mira, puedo mandar ropas que no quiero o cosas que no quiero. En cambio, ustedes siempre pueden hacer eso. Ustedes siempre pueden decir, mira, tengo muchas cosas aquí, las quiero mandar a casa de mi madre. Y ellos tienen espacio, tienes tu propia habitación. Y que tú puedes regresar y tener todo No, y que sales con la seguridad de que por muy mal, si te va muy mal o por muy mal que te vayas, puedes volver. Siempre tienes un sitio al que volver. Exactamente, por ejemplo, yo ni me ocurriría en mi vida que si yo pierdo el trabajo volver a casa de mi madre, porque sé que va a ser un peso para mi madre. Claro. Entonces es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Sí, no, la verdad es que sí. Pero sí. ¿Y qué es lo que más echas de menos? Lo que más echas de menos de Venezuela, tu país? El aguacate. ¿El aguacate? Aquí los aguacates son muy malos. Nada, el clima. El clima de Venezuela es maravilloso. De verdad que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El Ávila, yo me encanta. El Ávila es nosotros llamamos un cerro, pero realmente es una montaña en comparación con Europa. Que yo iba a acampar. Me encantaba la vista del Ávila. Me acuerdo que cada vez que me sentía mal, era el fin de semana me iba a acampar. Y ya. Sí, yo lo poco que he visto de Venezuela, porque por desgracia no he podido ir, es precioso. O sea, las fotos que he visto y la naturaleza todo, es muy... Sí, es muy... abunda mucho la naturaleza. Sí que vi algunas fotos de Caracas y es como que no es una ciudad como... O sea, tiene parte de naturaleza. O sea, no es todo... Así que no, Caracas, a mí me gusta muchísimo Caracas. A pesar de que mucha gente no le gusta y que tenga muchas cosas, es Caracas. Margarita también, me extraño Margarita, que es la isla donde nace mi madre, que es una isla en el Caribe. Algunos de mis primos que no he visto que todavía están allá. Y... ¿Qué más? La pumalaca. Pumalaca es una fruta también que hay en Venezuela, que aquí nunca la he visto. Los mangos y los cocos no me quejo tanto porque tuve la suerte de ir a Tailandia y me comí unos mangos que estaban muy buenos y comí también agua de coco que me extrañaba un montón, o las cocadas, por Dios. Sí, uno es muy fuerte como la comida... la comida al final te lleva a sí, casa. Exactamente, a casa, los recuerdos de los sabores. Pues nada, esperemos que todo vaya bien y que en algún momento tanto vosotros podáis volver como nosotros podamos ir a visitarla y sea algo seguro y sea algo mejor. Así que en este momento emotivo aprovechamos, yo creo, ya para cerrar la entrevista. Que he hablado un montón. No, ha sido un placer. Vale, muchísimas y nada, gracias. Sobre todo la gente que está todavía en Venezuela o los venezolanos que estáis fuera, mucho ánimo, fuerza y esperanza sobre todo, que de aquí de todo se sale. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y esperamos que os haya gustado la entrevista. Si os ha gustado, pues nada, suscribiros, darle a like y compartirlo a las personas que creáis que les va a interesar. Así que nada, hasta aquí ha llegado la entrevista. Hasta luego.